en Romanos 7:1, ¿acaso no ignoren, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, hablando con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, mientras que el hombre no tiene Jesús en su vida, ya está vivo y la ley es algo muy pesado sobre su vida. Pero cuando el hombre se muera, no físicamente, pero entre el Señor Jesús, entonces se muera a los deseos carnales, la ley no tiene más poder sobre él. Y luego da un ejemplo en verso 2, porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y luego en verso 4 sigue, dice, después del ejemplo, y voy a explicar, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, que no seamos el de Satanás, por decir, o el de la ley, del que resucitó de los muertos, somos del Señor, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, usando el ejemplo del esposo y la esposa, mientras que uno está casado, pues hay la ley. Y la ley de Dios es que uno se queda casado por toda su vida. Pero si esta persona con que estás casado se muera, entonces obviamente la ley no tiene más poder sobre esta circunstancia, porque esta pasó y dice está libre en el Señor. Y la palabra de Dios dice, la viuda está libre para casarse, pero en el Señor otra vez. Entonces somos del otro, no estamos bajo la ley, sino libres de la ley. La ley no tiene poder sobre nosotros para condenarnos. Entonces, no robes, no mates, etc. Esto ley me mata. Pero somos libres para vivir una vida del Espíritu y llevar frutos del Espíritu. El amor. En lugar de llevar frutos que son malos, ahora tenemos el amor en nosotros porque Dios es amor y Él vive adentro de nosotros. Entonces, manifestado el amor en nuestras vidas es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay otros. Estos frutos deben estar creciendo en nuestras vidas, porque ahora ya hemos muerto a la ley, ya no somos del otro llevando frutos de maldad, sino ahora frutos de Dios. En verso 5. Y como había dicho, no está complicado, nada más seguimos leyendo y la misma palabra va explicando. Porque mientras estamos en la carne, sin ser salvos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, esto es pasado, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¡Qué bien! Entonces puedo hacer todo lo que quiero, porque estoy libre, ¿no? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, no estamos viviendo otra vez bajo la ley, reglas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, si no estoy mal con Dios. No. Al contrario, ahora estoy libre de esta ley de condenación y ahora es, quiero hacer aquello, quiero hacer esto.
por el amor de Dios, por el amor a mi prójimo. Es muy diferente, tengo que hacerlo porque estoy bajo esta ley. Y sabes que está bien feo esto, la neta, la verdad. Muchas iglesias pongan mucha ley sobre la gente, mucha carga. Y qué pesado es de que si no hago esto, si no hago aquel, oh, soy salvo, no soy salvo, y la gente tan cargado. Este tipo de enseñanza es una enfermedad que mata a la gente. No estamos en Cristo para estar libres. Y es una cosa ligera, es una bendición de hacer. No tengo que hacer. No, quiero hacer. En 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí está, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, la ley, mata, mas el Espíritu vivifica. Yo puedo hablar por mi vida, cómo quiero seguir creciendo en la gracia. Cómo quiero seguir creciendo en lo que edifica el nuevo pacto, no de la letra, no de la ley y pesado, sino del Espíritu. Yo hago lo que hago por amor a Dios, no porque alguien me manda a hacerlo, o porque tengo que hacerlo, o me siento mal si no lo hago. Al contrario, está considerado para mí una bendición que Dios me deja hacerlo. Y qué bendición, no tengo, bueno, voy a tener que preparar el estudio porque hoy en la noche. Al contrario, cuando todo esto empezó, yo le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo? Y me llegó a mi mente, bueno, pues ahora tengo tiempo, no estoy en la prisión, no estoy haciendo otros ministerios. Puedo dar un estudio todos los días. Vámonos a ver si alguien quiere escuchar este loquito. No sé. Bueno, sí, seguimos. Pero no de la letra que mata. Si tú estás sirviendo a Dios y está pesado, no estás sirviendo a Dios. No estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a tu pastor o unas reglas que alguien puso sobre ti. A lo mejor Satanás tiene pesado sobre ti para que te sientas bien cargado y te quiebra luego. Es un gozo, aunque es muy pesado servir a Dios, pero es un gozo, es una cosa. Nada me manda. El Espíritu o el amor edifica, vivifica, levanta. Lo que es del mundo, de Satanás, lo que es de la letra de la ley, aplasta y mata. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí, Pablo hablando, acuérdate, Pablo hablando, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y lo que va explicando ahorita, lo que va a explicar, es uno que está viviendo sin la ley y no sabe de que no debe codiciar, por ejemplo. Y la verdad, es muy codicioso, pero nunca dio cuenta. Yo no, y a lo mejor no me crees, pero yo pensé que estaba bien las dos personas que iba a matar antes de conocer a Jesús. Porque tenía razones justificando
la muerte de ellos. Entonces, uno planeando, yo, por $500,000 que iban a poner en mi cuenta de un seguro. Y la otra, pues una mujer que me hizo mal y faltaba nada más pagar. Y yo no pensé nada. Estaba viviendo en este pecado y no pensé nada. Pero cuando vino el mandamiento, la ley de Dios en mi vida, que abrió mis ojos, no mates, ya me mató, como aunque no lo había hecho, ya lo hice. Porque el corazón estaba hecho, nada más buscando la oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios vino Jesús en mi vida y me mató con esto. Y vamos a ver cómo Pablo me mató, pero me dio vida. Este es el propósito de la ley, de venir a matarme, de convencerme de que estoy mal. Y conociendo que estoy mal, entonces empiezo a ver, ojalá con el Espíritu de Dios, que necesito ayuda. Entonces, y aquí es una razón muy importante a mí de hablar a la gente de su pecado. De no estar cohibido, con miedo, de decir que, hey, esta cosa en tu vida es pecado. Pecado. Está contra la ley de Dios. Para que la ley de Dios los puede convencer de su necesidad y matarlos. Para poder ellos vivir. Muchas veces no queremos confrontar a las personas y decirles, hey, está mal robar en tu fábrica. Hey, está mal, es pecado deshonrar a sus padres. Ya, estás mal y párate. Hey, estás hablando, chismeando. Y para tu amiga, dile, hey, está mal esto. Para que la ley de Dios puede convencerles y salvarles o sanarles de este pecado en que uno, aun como cristiano, sigue. Entonces necesitamos hablar y no tener miedo de enfrentar el pecado. El pecado es algo mal y es algo bien de decírselo para que pueda la persona ser salvo, sano. Y allí, verso 10, que el mismo mandamiento que era para vida, los judíos creían, si no matas, no robes, si no hago todas esas cosas, voy a vivir. Pero Pablo descubrió el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando vino este mandamiento, me mató. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Sí, vino y eres un pecador, tienes esta codicia, y te mata para que puedas vivir. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte a mí. En ninguna manera, fíjate, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin, la razón de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, quitando la vela, abriendo mi mente y mirando mi pecado, llegó a ser sobremanera este pecado de que no lo aguantaba y tenía que, ¿qué? Tenía que, ¿qué? Arrepentirme. Porque la convicción del Espíritu Santo que estoy viviendo en esto, Señor, ya, perdóname, ya. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, tú y yo también, vendido al pecado. Porque lo que hago, vamos a explicar la lucha en el creyente. Lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mí, ¿qué? En mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es viviendo mi carne, no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, ¿esto está complicado? No. Sí, pero no. Seguimos leyendo, acuérdate. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El interior, quiero adorar a Dios y quiero a cantarle y hacer todo bien, y en el medio de alabanzas entran pensamientos perversos en mi mente. ¿De dónde viene esto? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjate, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, vamos a repasar y ver de esta lucha. Soy creyente, tengo el Espíritu de Dios adentro de mí, mis intenciones son bien, quiero levantarme temprano en la mañana y voy a hacer oraciones y voy a leer mi Biblia y pongo mi alarma y abro mis ojos. Y la carne dice, todavía no. Y Dios dice, aquí estoy. Sí, ya me vas a esperar. Y luego 2 horas después, hey, Juan, ¿vas a levantar hoy o qué? ¿Ah? Oh, yo pensé que estaba en la iglesia orando por 2 horas. La ley, la lucha entre la carne y el Espíritu que vive dentro de mí. Hago lo que no quiero y lo que no quiero esto hago. Y luego dice, mas no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Puedo seguir mi pecado siendo no soy yo, sino mi carne que peca? Porque yo, el verdadero yo, vivo adentro de esta carne. En el interior, ahí estoy. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Tengo esta lucha, mi carne contra el Espíritu, toda mi vida. Dios vive adentro de mí por su Espíritu Santo. Él, y ¿sabes qué? Me da la victoria. A lo mejor voy a tener que luchar. Y ¿sabes qué, hermano, hermana? La lucha sigue toda su vida. ¿Que puedo ganar? No. Dios lo va a ganar por mí.
pero tengo que luchar. Pero no soy yo, es el deseo del Espíritu Santo dentro de mí, que dice, ¿sabes qué, pa? Ahorita voy a dormir, y vienen a las 5 de la mañana, me quiero levantar, levántame, ayúdame, yo voy a hacer esto, pero pa, yo no puedo, pero lo voy a hacer porque tú me vas a ayudar. Y duermo, en la mañana, beep, y abro mis ojos, y digo, pa, y levanto. Mi carne dice, no, duérmete más. Sí, pero no te voy a hacer caso. Voy a hacer caso del Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos da la victoria. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Y vamos a ver algo muy importante en estos versos. Sí puedo tener la victoria. Y tengo que luchar, pero es Dios luchando conmigo, yo no estoy solo. Porque en mi carne, yo no puedo. Yo no puedo resistir la mujer, la comida, las tentaciones, el robo. Yo no puedo. Esta carne que soy yo. Pero Dios vive adentro de mí ahora. Y sí puedo. Y hay ciertas cosas que yo he estado y tenía que luchar por mucho tiempo. Y sigue luchando con otros. Soy hombre y todos los hombres, no me importa si eres aún gay, te luches con los ojos porque Dios te hizo hombre. A lo mejor su enfoque está mal, estás mirando hombres en lugar de mujeres, pero sí se puede controlar los ojos. Sí los puede controlar, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero que vamos a luchar, pero no tenemos que ser dominados por la carne, porque tenemos algo que se llama dominio propio que viene del Espíritu de Dios. Entonces, cuando voy a hacer algo que yo sé que no debo, el Espíritu me está hablando, tengo que ejercitarlo, este dominio propio, y hacer lo que tengo que hacer, correr de esta tentación, clamar a Dios, orar a Dios, hasta que me da la victoria. Y me va a dar la victoria si quiero reconocer mi pecado, levantarlo a Él, pedirlo a Él, confiar en Él y estar luchando. Fíjate esto, muy importante para los que están luchando ahorita contra algunos pecados. Ahora pues, verso 1, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero calificado. Ninguna condenación hay. Fíjate, para los que están en Cristo, los que no anden, no siguen su pecado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si hay un pecado en mi vida, Dios no me está condenando. Pero si yo no quiero luchar, ya no tengo intereses, ya sé que este pecado está ahí y nada más lo voy a seguir haciendo, no me interesa usar dominio propio, ¿eres un creyente? ¿Eres un creyente? Porque los creyentes, el Espíritu Santo nos da la convicción, entonces yo voy conociendo el pecado ahora, despertó en mí el mandamiento de que estoy mal en esta área de mi vida, entonces yo no sigo andando en esto. Empiezo la lucha para librarme, hacer lo que tengo que hacer para estar libre de esta esclavitud, de este pecado en mi vida. Si nada más tiro la toalla y digo, no, yo no voy a luchar contra esto, algo está mal con su manera de pensar. Si Dios te ha convencido y con la palabra y con su espíritu que esto está mal,
ponte a luchar, pero con Él. Clama a Él y toma los pasos necesarios para sacar este pecado. Porque la ley, no hay condenación para los que no anden conforme a la carne. Pero si ando conforme a la carne, sí, a lo mejor hay condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estoy libre, estoy lavado, estoy libre para no seguir el pecado. Porque lo que era imposible para la ley salvarme, por cuanto era débil por la carne, la ley no era débil, la ley es fuerte, pero mi carne es débil. Entonces yo necesito inclinar y confiar nada más en Dios. Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Otra vez, fíjate, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes que no tienes paz? No tienes paz cuando eres un creyente. Es una cosa, eres un incrédulo y ya ni le importa lo que Dios quiere y sigues su pecado porque no eres salvo. Y haces lo que quieres. Esta es una cosa. Pero el creyente no tiene y no puede tener la paz de Dios en su vida cuando está ocupado en la carne. Ahí estás en la iglesia, ahora en su casa, estás escuchando la palabra de Dios, pero mi mente está pensando y queriendo y esta lucha porque estoy entregando mi carne a un pecado y no lo puedo escapar. Entonces ya estoy ocupándome, sea pornografía con los hombres es uno de los peores. Porque te agarra la mente y mueve su sistema de su cuerpo y ahí estás pensando y no puedes sacar esta imagen, esta cosa, hasta que te metes en su esquinita, en su privado, creyendo que nadie mira sino Dios está mirando. Y ahí te meta para tener relaciones contigo mismo. Y eres esclavo de este pecado, o lo que es tu pecado. Y de ocuparse en esto es la muerte y no hay paz. Entonces tiene que llegar al punto de tirar su celular, de quebrar su computadora, a confesar este pecado y alejar completamente. No puede jugar. El que juega con un pecado, el pecado le mata. Y no hay paz en su vida. Es horrible, porque el Espíritu Santo no te deja. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, fíjate, de obrar en la carne, de seguir algo que tú sabes que Dios, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Perdóname, no me perdona. Lo voy a poner un ejemplo. A veces nosotros engañamos a nosotros mismos y podemos usar muchas diferentes maneras de pornografía o lo que sea. Hoy voy a ver nada más caricaturas, pero estoy mirando lo mismo en caricaturas. Pero esto es bueno para mí. Y no pensamos. Fíjate, para mí, entonces, no para mí, para una persona, lo que hacemos es pecado. Estoy convencido en mi vida que tengo problemas comiendo. Entonces, para
aliviar mi conciencia lo que hago. Fíjate qué tan engañoso es el corazón. Como de más y me pongo a hacer ejercicio para quitar lo que está haciendo a mí. En lugar de, por ejemplo, lo que yo hago con mis perros. A lo mejor no es buena idea o buen ejemplo, pero yo los mido. Tenemos varios perros en la propiedad y he enseñado a los hermanos, le damos al perro en la mañana un vaso de comida. Y si veo que está enflacando de más, le doy poquito más para mantenerlo donde debe estar. Si está engordando, le doy medio taza en la mañana nada más. Y si veo que esto lo mantiene, así le doy. Dominio propio a fuerzas por su dueño. Entonces, en lugar de, ¿cómo nos engañamos? En lugar de tratar de quemar y hacer todo esto en la carne para quitar lo que estoy en pecado, puede ser, tengo que regresar a la palabra de Dios y ver, no es de ver caricaturas en pornografía y tratar de engañarme que ahora no estoy mirando, es quitarlo. Y si estoy comiendo de más, no es hacer doble ejercicio, es dejar de comer. Mi esposa, voy a hablar, mi esposa dice, Juan, tú no puedes hacer esto porque eres bien flaquito. Los flacos tienen problemas con esto también. Los flacos tienen problemas con esto también. El asunto donde yo quiero llegar es, fíjate si estamos viviendo en el espíritu o en la carne. A veces mi corazón me engaña para cubrirlo a otra forma, creyendo y satisfaciendo la conciencia que no se puede, hasta que agarro del espíritu y uso dominio propio para no mirar pornografía, para tirar mi cámara, para no mirar las muchachas cuando pasan en la iglesia, para no comer de más y poner dominio propio en mi vida. Pero lo muy importante saber es que yo no puedo. Yo tengo que confiar en Él, en Dios. Tengo que clamar a Él, hablar con Él y estar constante hablando con Él. Y entonces, en lugar de hacer ejercicio para bajar peso, voy a hacer ejercicio en lo que debo para fortalecerme. Y entonces es bueno. Pero de ejercicio espiritualmente es mucho mejor, dijo Pablo. Entonces, y no me voy a engañar, engañando mi corazón, creyendo que estoy haciéndolo cuando no. Estoy nada más engañándome a mí mismo. Entonces, en verso 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y esta es una pregunta, o debe ser, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces lo bueno, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y acuérdate, empezando no hay condenación para los que están en Cristo. Nosotros todos estamos en un proceso y por eso estamos escuchando la palabra de Dios para aprender. Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Estoy aquí para enseñar la palabra de Dios y quiero ser fiel a hacerlo. Pero es el Espíritu Santo que te va a hablar a ti y a mí de caminar en el Espíritu y no hay condenación. Y si algo me pega, por eso estamos también, para levantarme o también para, entonces,
si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Quiero regresar un segundo a lo que dijo Pablo. Lo que hago, no quiero. Y lo que quiero, no lo hago. Ahora, como yo soy el pastor de la iglesia, yo tengo la misma lucha que tú. Yo lo que no quiero, lo hago. Constantemente luchando, yo también. Todos los días tengo que entregar esta carne a Dios. Señor, ayúdame hoy. Estoy levantando de mi cama y voy a empezar a pecar. A lo mejor voy a hablar, aún antes de venir aquí, le dije, Señor, guarda mi lengua. Estaba orando por las cosas de mi vida, de cómo quiero edificar, quiero hacer bien, quiero pensar de la gente bien, y hablando de mis luchas con el Señor Jesús. Señor, ayúdame. Sigues moldeándome, y que sea tu oración, moldeándome a mí conforme a tu imagen. Pero de que alguno de ustedes o nosotros hemos llegado, si yo he llegado, en ninguna forma. Pero sigo la lucha. Y tú sigues también. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en ustedes, y si Él vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces el mismo Espíritu va así transformando esta carne para que obedezca el Espíritu de Dios y no hace lo que no debe. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, vivirán. Entonces todos los días, hermanos y hermanas, tenemos que aprender, y es un proceso de toda la vida, Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, morir en la carne, hacer caso al Espíritu Santo y luchar con Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjate, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabes qué? ¿Cómo doy gracias a Dios? Regresando a mi vida, cuando saqué mi pistola, lo puse en la frente de uno siendo cristiano. Cuando agarré unos veces unos jóvenes por el pescuezo para matarlo, para darle unos. Y cómo doy gracias a Dios que Dios nunca me condenó. Que pude cada vez que daba cuenta de este pecado, este enojo, las cosas y hasta la fecha, que puedo llegar con Él y decirle, papi, ya mira lo que hice otra vez. Y llorar con Él y sentir este amor de Él, no rechazado. Soy hijo, soy nacido nuevo, tengo luchas, tú tienes luchas. Todos tenemos luchas y todos tenemos ciertos pecados. Pero qué buenísimo, sabiendo que somos hijos y hijas de Dios, que podemos llegar con esta carga, esta basura, y decirle, papi, y Él nos agarra y dice, te amo.
Y puedes estar ahí nada más llorando. Ay, papi, pero ya no es mío. Y Él dice, está bien, levántate ya, síguele. Qué bueno es nuestro Padre. Ojalá que tú has conocido a este Padre en tal forma de que aun cuando haces mal y vienes a Él, o cuando no estás cumpliendo lo que debes cumplir, tú sabes, y puedes llegar ahí y poner sus lágrimas, decirle, papi, te amo, y dice, sí, yo sé, yo te amo también. Y seguir con Él. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo admitió una lucha adentro de él bastante. Dice, lo que quiero no hago, y estaba siendo honesto. Que seamos honestos con Dios, porque Él es nuestro papito, Él es nuestro Padre, y Él nos ama tanto, y te ama a ti también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, tú, yo, que creemos en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Él? Él es tu Padre. Entonces, sigues luchando, y vamos a luchar toda la vida. Vamos a orar. Padre.